Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Hoy, por primera vez, contamos con el profesor Wang Wen, decano del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Profesor Wang, bienvenido. Professor Wang, welcome. Thank you. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. To give me. It's fantastic to have a Chinese scholar here. Es fantástico contar aquí con un académico chino. Usted ha sido, de hecho lo es, una de esas personas muy atentas que tratan de analizar las relaciones internacionales. Y por eso me gustaría preguntarle sobre todo por la relación actual de China con Estados Unidos. Y quizá podamos empezar por Donald Trump, porque es difícil dejarlo de lado. ¿Cómo cree que ven realmente los chinos a la segunda administración Trump? This is a very important question. Trump is Sí, bueno, esta es una pregunta muy importante. Ya sabe, Trump es muy famoso. También es muy famoso en China. Todos los chinos le conocen. Pero el problema es que poco a poco, en comparación con hace 8 años o con hace 2 años, cuando volvió a llegar al poder, creo que los chinos han formado ya muchos consensos sobre Trump 2.0. Permítame exponer algunos de esos consensos de la opinión china sobre Trump 2.0. El primero es que Trump 2.0 representa una explosión concentrada de las contradicciones inherentes al sistema estadounidense. La política transaccional de Estados Unidos primero está erosionando rápidamente el liderazgo global de Estados Unidos. Como he dicho, en comparación con Trump 1.0, que llegó al poder en 2017, Trump 2.0 ya no consiste simplemente en sacudir al establishment de Washington, sino en una transformación sistemática de las reglas de gobierno de Estados Unidos, una purga del sistema de empleo público federal y una expresión ilimitada del poder ejecutivo. Así que ahora podemos ver entre los chinos, quiero decir, especialmente entre los académicos chinos, imposition of reciprocal tariff on allies and a significant reduction in global public goods investment. So now we can see from the Chinese people, especially Chinese scholars, most of the Chinese academics agree that la mayoría de los académicos chinos coinciden en que todas las políticas de Trump están impulsadas por intereses electorales y comerciales a corto plazo, sin ninguna planificación de gobernanza global a medio o largo plazo. Estas políticas están socavando activamente el marco del orden global construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y objetivamente aceleran el proceso de multipolarización. Así que creo que para los chinos, especialmente para los académicos chinos, hoy en día el presidente Trump está destruyendo la hegemonía estadounidense. Creo que ese es un consenso muy importante sobre Trump 2.0. Very important consensus on Trump 2.0. Hay gente en mi entorno, en esta burbuja de YouTube, que intenta analizar la hegemonía de Estados Unidos y sostiene que en el fondo, Trump no es tan excepcional. Porque en términos generales, la administración Trump continúa con este enfoque hegemónico. La guerra contra Irán, la guerra indirecta contra Rusia, el debilitamiento del orden global, que ya no beneficia a Estados Unidos. Así que sigue siendo, en cierto modo, la continuación del expansionismo estadounidense y también la intensificación de la retórica bélica con China. Las bases estadounidenses no van a desaparecer, y el shock energético también está causando problemas a la economía china. ¿Qué opinan usted y los académicos chinos de estos argumentos? ¿Cree que esto es, digamos, simplemente la última versión de una estrategia a largo plazo? ¿O es Donald Trump una administración bastante extraña que en realidad está perjudicando más los intereses de Estados Unidos de lo que los ayuda? Sí, estoy de acuerdo contigo. Para la mayoría de los académicos chinos, competir con China es un consenso estratégico de larga data entre los dos partidos de Estados Unidos. Pero el problema es que el pensamiento transaccional propio de un empresario, de Trump 2.0, permite un margen de negociación más controlable en las relaciones entre China y Estados Unidos. Ya sea Biden o Trump,
La lógica subyacente de que Estados Unidos sitúe a China como su principal competidor estratégico sigue sin cambios, como acabas de mencionar. Sin embargo, la mayor diferencia con la era Biden es que Trump no está obsesionado con la confrontación ideológica. Todas las negociaciones se miden en función de las ganancias económicas y los intercambios recíprocos. En 2025, quiero decir, el año pasado, Estados Unidos elevó los aranceles sobre los productos chinos hasta el 145%. Sin embargo, muchas empresas estadounidenses que operan en el mercado interno protestaron, y la presión inflacionista obligó a Estados Unidos a buscar activamente varias rondas de negociaciones comerciales con China. Así que creo que hubo muchos casos que confirmaron nuestro juicio compartido. La postura dura de Trump respecto a China es un medio para alcanzar un fin. El objetivo real es obtener beneficios económicos. Por tanto, esto deja margen para que las relaciones entre China y Estados Unidos gestionen sus diferencias y entablen una cooperación pragmática en determinados ámbitos. Y otro punto que quiero compartir con usted es que, como ha mencionado la contención o la llamada estrategia competitiva de Trump, hoy en día, desde la perspectiva de China, creemos que la presión externa integral no ha. Así que eso es lo que nos hace tener cada vez más confianza. Mire, China's development. Instead, it has forced us to build a safer, more diversified and independent development system, transforming pressure into long-term growth resilience. So that's what make us more and more confident. Look at the conditions happened in the past 8 years. Los cambios se han producido en los últimos 8 años. Le pondré un ejemplo. Cuando Trump lanzó su primera guerra comercial en 2018, había una ansiedad considerable en la opinión pública china. Pero ¿cuál fue el resultado en 2026, es decir, este año? El bloqueo impulsó la innovación independiente. China está avanzando en semiconductores, construcción naval, vehículos de nueva energía, fotovoltaica, robótica, grandes modelos y mucho más. Así que no sé si leyó mi artículo, muy interesante, escrito el año pasado, que fue citado por medios de más de 20 países, incluido The Economist. Mi artículo del año pasado se titulaba "Gracias a Trump por hacer grande a China de nuevo". El artículo afirmaba que una presión externa extrema no puede impedir la modernización al estilo chino. Al contrario, nos ha permitido cubrir carencias en nuestra cadena industrial, ampliar nuestra operación global y lograr un salto cualitativo en nuestra resiliencia estratégica. Oye, una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Así que sí, es un título muy bueno para un artículo muy bueno. Y de hecho, me hizo preguntarme si tú y otros académicos chinos pensáis algo así como "Gracias, Trump, por ser un profesor sin querer serlo". ¿Es ese un sentimiento que ahora mismo existe en China? Como diciendo, vale, podemos aprender mucho de lo que está pasando allí. Saquemos el máximo partido de ello. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Hoy en día, cada vez más chinos se muestran más confiados ante Trump 2.0. Debo decirle un hecho. Puede que China sea mejor gestionando su relación con Estados Unidos que Estados Unidos gestionando la suya con China. China no tiene miedo de Trump 2.0. Al contrario, China ha respondido con éxito a la guerra comercial de Trump, a la guerra de alta tecnología y a otros esfuerzos de contención y represión. Así que creo que esta confianza es una confianza proactiva a la hora de afrontar los juegos externos. Como he dicho, hace 8 años, cuando Trump 1.0 llegó al poder, China se enfrentó a una guerra comercial repentina, respondió de forma más positiva y aprovechó la situación.
enter the Trump 2.0. Sin embargo, tras el ciclo de Trump 2.0, China ha aprendido a configurar de forma proactiva las relaciones entre Estados Unidos y China. Permítanme dar algunos ejemplos. En el ámbito económico y comercial, hemos aplicado con precisión controles a la exportación de tierras raras, contramedidas arancelarias sobre productos energéticos y restricciones recíprocas mediante la lista de entidades no fiables. Ya no soportamos de forma persistente las barreras unilaterales. En el ámbito de la gobernanza global, nos apoyamos en los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la cooperación en el sur global para contrarrestar el unilateralismo de Estados Unidos. Against the US unilateralism. And more important and very interesting is that China experienced. Y aún más importante, resulta muy interesante la experiencia de China. En la comunicación con Estados Unidos, tomamos la iniciativa de mantener diálogos a distintos niveles. Diferenciamos ámbitos como la economía, el comercio, el cambio climático, los intercambios entre pueblos y la seguridad, para fijar agendas de cooperación, gestionar los riesgos de forma proactiva y evitar una escalada de los conflictos con Estados Unidos. Así que ahora es muy evidente que, como usted ha mencionado, en los últimos 8 años, la mentalidad del pueblo chino ha cambiado claramente. Antes, nos adaptábamos de forma persistente a las reglas establecidas por Estados Unidos. Pero ahora tenemos la capacidad de equilibrar las diferencias, de crear proactivamente oportunidades de cooperación bilateral, y ya no estamos condicionados por la óptica de la política estadounidense. Esa es una forma de confianza china en sí misma. That's one kind of the Chinese self-confidence. That is very interesting because like what I hear from you. Eso es muy interesante, porque lo que entiendo de sus palabras es que, en realidad, ustedes son bastante optimistas sobre la capacidad de China para hacer frente a Estados Unidos. Entonces, eso influye ahora en la planificación futura de la relación entre Estados Unidos y China. Es decir, China ya no siente que simplemente tiene que afrontar todo lo que le echen encima, sino que también puede empezar a planificar a largo plazo cómo abordar proactivamente a Estados Unidos y equilibrar las cosas. ¿Es esa la forma de pensar en Pekín hoy en día? Is that the thinking in Beijing these days? Oh, well, I think you mentioned why China. Bueno, creo que usted ha mencionado por qué China tiene cada vez más confianza, más seguridad en sí misma a la hora de tratar con Estados Unidos. Creo que la confianza fundamental reside en la propia senda de desarrollo de China. Permítame explicárselo. Creo que buena parte de la opinión pública occidental ha caído en un malentendido cognitivo. Piensan que las relaciones entre China y Estados Unidos son una competencia de suma cero y creen que el objetivo del desarrollo de China es superar y derrotar a Estados Unidos. Creo que este es precisamente el mayor malentendido sobre la lógica del desarrollo chino. Déjeme decirle que el objetivo del desarrollo de China nunca ha sido derrotar a ningún país, sino mejorar las condiciones de vida de la población, lograr la prosperidad común para todos y culminar el rejuvenecimiento nacional. Así que ahora creo que, aunque China lleva mucho tiempo en un entorno competitivo entre grandes potencias, ya sea Europa, Japón o Estados Unidos, el foco de la política china siempre se ha basado en la demanda interna. No sé si lo saben, pero este año es el primer año de nuestro 15º Plan Quinquenal. El 15º Plan Quinquenal se centra en impulsar la demanda interna, la innovación tecnológica, el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales y la protección ecológica. También busca garantizar decenas de millones de empleos cada año, mejorar el sistema de pensiones y la atención sanitaria, y seguir revitalizando el campo. Todos nuestros puntos de partida estratégicos son las necesidades de una vida mejor para los 1.400 millones de ciudadanos chinos. Pero miren cómo gobierna Trump. Miren la sociedad estadounidense. En Estados Unidos hay una enorme polarización entre ricos y pobres. Hay tantos problemas que el bienestar de las personas que están en la parte más baja ha disminuido. Así que creo que nuestra confianza radica
en que nuestro objetivo nunca ha sido alcanzar a Estados Unidos, sino seguir haciendo bien nuestras propias cosas. Por eso tenemos cada vez más confianza, porque lo hacemos muy bien, mucho mejor que antes. China ha mejorado mucho con respecto a antes, y creemos que podemos tener más confianza para afrontar a Estados Unidos. Can have more confidence to deal with US. This is very interesting, because what you're saying is Esto es muy interesante, porque lo que estás diciendo es que el objetivo de China es mejorarse a sí misma, no perjudicar al otro. Y ese es el factor que la motiva. Pero cuando escuchamos gran parte de la retórica que sale de Washington, o incluso de los centros de estudios y demás, ahora tienen el objetivo de obstaculizar o impedir que China construya la iniciativa de la Franja y la Ruta, y están muy orgullosos de haber apartado a Venezuela. Y ahora Colombia va a tener un gobierno de derechas y va a salir de la órbita china. Occidente sigue pensando en a quién controlamos nosotros y a quién controla China. Pero tú dices que esa no es la cuestión, no es lo que buscamos. Así que, en ese sentido, probablemente China no está muy preocupada por Venezuela y Colombia, porque es como que ellos hacen lo que hacen, y luego China hará algo diferente, ¿no? and then China will do something different, right? Yeah, I think in the future. Sí, creo que en el futuro el ámbito decisivo de la competencia entre Estados Unidos y China no serán los aranceles, las barreras tecnológicas ni la coerción sobre otros países, sino una competición por la capacidad de gobernanza interna. Por eso creemos que a largo plazo el tiempo juega a favor de China y de unas políticas de desarrollo estables y continuadas. Por eso los medios suelen informar de que la sociedad estadounidense está dividida, que la política estadounidense es volátil y que cada administración revoca muchas de las políticas de la anterior. En cambio, durante las últimas 4 décadas, China ha aplicado de forma constante sus planes a medio y largo plazo, con estrategias como la reducción selectiva de la pobreza, la prosperidad común, las nuevas fuerzas productivas de calidad y la transformación verde, manteniendo esfuerzos continuos. Productivity and green transformation continues taking efforts. So I think gradually. Así que creo que gradualmente y a largo plazo, el mercado chino, continuo y de enorme tamaño, su sistema industrial completo y sus ventajas institucionales que coordinan el desarrollo y la seguridad seguirán reduciendo la brecha de poder nacional integral entre China y Estados Unidos. Esa es la base fundamental de nuestra confianza a largo plazo. Pero miren a Estados Unidos. Estados Unidos tiene tantos conflictos con el exterior que acabarán frenando e impidiendo su desarrollo sostenible a largo plazo. Así que, al compararlos, se puede entender por qué los chinos tienen cada vez más confianza. Pero ¿no le preocupa cuando ve cómo Estados Unidos está tratando de perjudicar activamente a otras potencias en la escena mundial, con la guerra contra Rusia, la guerra de la OTAN contra Rusia, y especialmente ahora, la guerra contra Irán? ¿No preocupa a estrategas chinos como usted pensar, bueno, quizás seamos los siguientes, que puedan intentar convertir Taiwán o Filipinas en la Ucrania de China para agotar nuestros recursos? No se está hablando de esto. Creo que quizá el año pasado o anteriormente a menudo nos preocupaba. Nos preocupaba si China sería el siguiente país contra el que Estados Unidos iniciaría una guerra. Pero hoy en día, quiero decir, especialmente este año, tenemos más confianza porque, no sé si lo sabe, este año, en mayo, el presidente Trump y China, los dos líderes de Estados Unidos y China, establecimos un nuevo consenso. Los dos líderes alcanzaron un nuevo consenso, una relación constructiva, estratégica y estable. El núcleo de este liderazgo es una cobertura, una obtención ordenada, diferencias cables de paz. And prospect of peace. So this is extremely important. Así que esto es extremadamente importante. Creo que este año es muy importante, algo que gran parte de la opinión pública occidental ha entendido mal o ha pasado por alto.
Este año, en mi opinión, Estados Unidos y China están escapando de la trampa de Tucídides. Ambos países son muy racionales. Quizá, como sabrán, aunque algunos países como Japón o Filipinas e incluso Europa esperan una guerra entre Estados Unidos y China, los líderes de China y de Estados Unidos son muy racionales, al menos a nivel estratégico. En mi opinión, incluso el presidente Trump es una persona muy controvertida. Pero Trump es la persona más racional de los círculos políticos de Washington en lo relativo a la política hacia China. Este año, los dos líderes de China y Estados Unidos tendrán 4 reuniones cara a cara. Esto es muy poco habitual. Y debido a la relación constructiva, estratégica y estable que he mencionado, esto representa un nuevo consenso muy importante. Y más importante aún, estamos viviendo una nueva era de interacción entre grandes potencias durante la administración Trump 2.0. Por ejemplo, en la relación entre Estados Unidos, China y Rusia. Quizás, supongo, en la cumbre de APEC de este noviembre en Shenzhen, China, veamos una foto del presidente Xi Jinping, el presidente Trump y el presidente Putin juntos. Un nuevo tipo de relación entre grandes potencias. Por supuesto, no veo esto como una iniciativa de nivel G3. Of course, I don't see this as a G3 level action. I just want to see is that I see it as Solo quiero decir que lo veo como el comienzo de una era posguerra fría, liderada por 3 grandes potencias. Igual que Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, lideraron el establecimiento del sistema de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Eso también demuestra que la respuesta de China y sus contramedidas frente a Trump 2.0 en los últimos años, e incluso frente a las políticas de contención de Estados Unidos durante los últimos 20 años aproximadamente, han tenido muchísimo éxito, porque Estados Unidos coincide con China en un nuevo consenso, una estabilidad estratégica constructiva. Así que, en mi opinión, la era de la competencia feroz entre China y Estados Unidos está llegando a su fin. Por eso, como usted mencionaba, soy muy optimista sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. very optimistic about China and US relations. It's so interesting that you're saying that because to me Es muy interesante que digas eso porque para mí parece que está yendo en la otra dirección. Da la impresión de que Estados Unidos se está preparando para algo más que competencia, para un conflicto real. Quizá no una confrontación directa, un combate militar con China, pero al menos una guerra comercial para perjudicar los intereses chinos. Pero tú eres mucho más optimista, y solo quiero preguntarte, ¿lo que acabas de describir es lo que esperas que ocurra? ¿O es tu valoración de cuál va a ser probablemente la estrategia de China, de hacia dónde quiere China llevar la relación? Sí. Where China wants to push the relationship. Yes, as I said, China is a strategy of Sí, como he dicho, la estrategia de desarrollo de China no consiste en conquistar otros países. China se centra en sí misma y en las grandes tendencias globales. Así que si observamos el mundo, así como el futuro de China y Estados Unidos, desde la perspectiva más crucial de esas grandes tendencias globales, China ha logrado una disposición estratégica sistemática y con visión de futuro a la vanguardia del futuro global. Si observamos la competencia entre Estados Unidos y China hace décadas, la situación se caracterizaba porque Estados Unidos lideraba y China iba alcanzándolo. Pero ahora, en los ámbitos emergentes de vanguardia que determinarán el panorama global de los próximos 30 años, China ya ha completado una disposición sistemática y con visión de futuro, logrando un liderazgo estructural y un ritmo de avance en múltiples áreas clave del futuro. Multiple core future track. Let me explain to you. For example, in the Permítame explicárselo, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo verde y bajo en carbono. China es el único país del mundo que ha construido un sistema de energía verde completo, a gran escala e industrializado, con un ritmo de desarrollo que supera con creces al de Estados Unidos. Fíjese en los 4 pilares de la industria baja en carbono a escala mundial: la energía eólica, la energía fotovoltaica, las baterías de litio y los vehículos de nuevas energías. La capacidad de producción, la producción y las exportaciones de China representan más de la mitad del total mundial.
Así que mire al futuro. Puede decirse que las normas, la cadena industrial y el modelo de implantación de la futura transformación verde global están definidos, suministrados y liderados básicamente por China. Esa es una vía de futuro. La segunda vía, trata sobre la gobernanza social moderna. En este ámbito, China ha desarrollado internamente un sistema de gobernanza muy eficiente y único en el mundo, transformando su ventaja institucional en una ventaja de desarrollo a largo plazo. Así que, si vienes a China, puedes comprobar que basándose en un enfoque sistemático de gobernanza digital, gobernanza de base y respuesta ante emergencias, China ha construido el mayor sistema de gobernanza digital del mundo. Esto permite aplicar de forma precisa y eficiente los servicios públicos, el control social y la respuesta ante emergencias. Si observamos la prevención y el control de la pandemia de COVID en China, la respuesta de emergencia ante desastres, la revitalización rural, la prosperidad común o la construcción a gran escala de ciudades y comunidades inteligentes, China ha logrado un modelo moderno de gobernanza estable, preciso, inclusivo y sostenible. Así que creo que esto es lo que llamamos capacidad de gobernanza interna. Estas capacidades de gobernanza interna equilibran la eficiencia y la equidad, el desarrollo y la seguridad, y los medios de vida a corto plazo con el desarrollo a largo plazo. Creo que esta es una capacidad de gobernanza interna muy poderosa. Es una ventaja fundamental que el sistema de estilo estadounidense no puede replicar. Y también es el respaldo subyacente del desarrollo estable de China a largo plazo y de su acumulación continua de impulso. Y hay otro ámbito muy importante que quizá le interese mucho. China está compitiendo ahora muy seriamente en inteligencia artificial y en la futura capacidad de computación. Podemos comparar a China y a Estados Unidos. China ha logrado avances multidimensionales en la implementación de aplicaciones, la capacidad de computación básica y el ecosistema industrial. Sí, estoy de acuerdo. No puedo negar las ventajas de Estados Unidos. Sigue teniendo muchas ventajas en áreas fundamentales, como los algoritmos subyacentes y los chips GPU de alta gama. Pero el problema es que la planificación general de China va por delante en la dirección del futuro. Por ejemplo, en la electricidad total, la industrialización de la IA, la aplicación en distintos escenarios y la capacidad de computación inteligente basada en el espacio. Así que lo que quiero decir es que ahora China se centra en nuestra construcción interna. Nosotros, nuestro máximo dirigente, dedicamos el 99% de nuestra energía a la construcción interna, a impulsarnos y promover que nuestro cuerpo esté sano, cada vez más sano y más fuerte. Mientras nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra nación, se fortalezca y sea mucho más fuerte que antes, ninguna fuerza externa podrá conquistarnos, ocuparnos ni derrotarnos. Así que creo que eso es muy, muy importante. Es un método estratégico diferente. En Estados Unidos, sus líderes se centran en la expansión exterior y en conflictos externos con otros países. Pero los líderes chinos nos centramos en el desarrollo interno. Esa es una diferencia muy, muy grande. Así que en el futuro, creo que el tiempo pertenece a China. Esto es realmente muy interesante, porque no lo planteas como que China vaya a convertirse en número uno, porque ese no es el objetivo. China quiere seguir desarrollándose. Hagan lo que hagan los demás, me da igual. Nosotros simplemente seguimos desarrollándonos, hasta la luna y más allá. Pero existe el peligro de que Estados Unidos u otros países de Occidente, incluida Europa, empiecen a utilizar medios violentos. Quiero decir, Irán, lo que le ocurrió a Irán, y la guerra que inició Estados Unidos con un ataque agresivo, de nuevo, como una vulneración de la Carta de la ONU y demás. ¿No es eso una amenaza? ¿O cómo afecta esta guerra? Y también, ya sabes, las continuas, desde mi punto de vista, mentiras de Estados Unidos, que intenta utilizar la diplomacia para fingir que todo está bien, pero luego ataca militarmente cuando le conviene.
¿No supone eso una especie de... ¿No es una amenaza para China? ¿O cómo afecta esta guerra a la evaluación que hace China de las capacidades de Estados Unidos? China's assessment of US capabilities. Yeah, I think, first of all, I admit that Creo que, ante todo, debo reconocer que el conflicto entre Estados Unidos e Irán es una enorme tragedia. La guerra ha cruzado ya la línea roja del entendimiento tácito anterior, y los riesgos están aumentando, especialmente desde julio, con la reanudación de las hostilidades. Ambas partes han pasado de atacar simplemente objetivos militares a atacar las infraestructuras energéticas de la otra, llegando incluso a romper el consenso previo de no tocar instalaciones civiles. Así que creo que Oriente Medio, la región, se está deslizando hacia un vórtice de confrontación más profundo. Es una situación muy peligrosa en Oriente Medio. Es muy evidente que Estados Unidos está ahora secuestrado por Israel. Pero en realidad, si me pregunta si los chinos sienten la amenaza de Estados Unidos, whether Chinese feel the threat from US. No, I think from the Iran. no, creo que el conflicto de Irán con Estados Unidos demuestra que Estados Unidos sigue siendo un tigre de papel, sin capacidad para una guerra prolongada. Porque todos sabemos que muchos académicos y analistas estadounidenses creen que, en esta guerra, Estados Unidos ya ha perdido. Estados Unidos no ha cambiado nada. No ha logrado impulsar un cambio de régimen en Irán. No ha logrado hacerse con el control del estrecho de Hormuz. No ha logrado controlar los precios mundiales del petróleo. Y no ha logrado proteger los intereses de los estados del Golfo. Estados Unidos es un perdedor absoluto en esta guerra. Así que debido a la polarización política interna en Estados Unidos, sumada a la proximidad de las elecciones de mitad de mandato, la Casa Blanca no puede asumir el coste de una guerra prolongada y de alta intensidad. Prolonged high intensity war. And now US Gulf allies are also Y ahora, los aliados de Estados Unidos en el Golfo también se muestran en general poco dispuestos a implicarse directamente en un conflicto a largo plazo. Por eso creo que, como dijo el presidente Mao Zedong hace muchos años, Estados Unidos es un tigre de papel. Y en mi opinión, en una guerra entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos perdería esta guerra de una forma mucho peor que la guerra de Vietnam y la de Afganistán. Históricamente, podemos observar el historial bélico de Estados Unidos con otros países. Estados Unidos nunca ha sido capaz de conquistar o derrotar a un país con una población superior a 30 millones de habitantes. ¿Y qué pasa con Irán? Irán tiene 80 millones, es una potencia media y una gran potencia a nivel regional. Y también Vietnam. Vietnam, en aquella época, en los años 60, tenía 50 millones o más de 30 millones. Así que creo que Estados Unidos, especialmente, tiene que respetar a esas potencias regionales. Need to respect those regional power. The US need to respect those countries. Estados Unidos tiene que respetar a esos países con tradiciones civilizadas, incluido Irán, sinceramente. En el caso de China, por supuesto, Estados Unidos tiene que respetarnos porque tenemos una larga tradición civilizada. Naturalmente, la población de China es mucho mayor. Por eso creo que, para los chinos, observamos la guerra entre Estados Unidos e Irán. Eso podría hacernos sentir más seguros que antes, porque Estados Unidos no puede conquistar Irán. ¿Cómo se atrevería a conquistar China? Así que, desde nuestra observación, a veces simplemente sentimos que es una tragedia muy grande. Una gran tragedia para las personas que murieron en la guerra, especialmente para los iraníes, y en particular para los alumnos de primaria en Irán. Esa es mi observación y mi opinión. In Iran. So that's my observation and opinion. Maybe a very last kind of Quizá el último asunto complejo sobre el que me gustaría pedirle su opinión sea la cooperación de China con los estados BRICS y estas cooperaciones regionales con Rusia, Irán y también, más allá de eso, con Sudáfrica, Brasil, etc. y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Deberíamos entender la interacción de China con otras potencias, como usted la describió antes, simplemente como parte de un intento de mejorar China. Y en ese contexto, mejorar las relaciones y el comercio con otros países. ¿O hay detrás aspectos más geopolíticos,
como tratar de construir una red para resistir, por ejemplo, la presión occidental en lo que respecta a las redes bancarias o comerciales. ¿Cómo deberíamos entender el enfoque más amplio de China en política exterior? Well, I think you launched a very important Bueno, creo que ha planteado una cuestión muy importante sobre el futuro de China. Si lo entiendo así, ahora como expertos de un centro de estudios, pensamos en nuestro país, porque hoy en día la fuerza nacional de China se ha vuelto mucho mayor que antes. Hemos crecido muy rápidamente. Nuestra capacidad económica se ha hecho mucho más grande que antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué queremos del mundo? Esta es una cuestión nueva para nosotros. Pensamos en ello cada día. Y también asesoramos a nuestro gobierno. Además, nuestro gobierno, poco a poco, China tiene una nueva ambición estratégica. ¿En qué consiste esta ambición de política exterior de China? Creo que hay al menos 5 puntos, si me permite compartirlos con usted. 5 points, if I can share with you. First, we want to pursue En primer lugar, queremos impulsar un entorno de desarrollo pacífico, compartido por todos los países. China espera mantener una paz universal, oponerse al hegemonismo, a la política de poder y a todo tipo de confrontaciones entre bloques, y crear un entorno de desarrollo estable para toda la humanidad. Por eso, durante los últimos años, China ha puesto en marcha una iniciativa de seguridad global para evitar que el mundo caiga en nuevas turbulencias y divisiones, y para que todos los países puedan buscar el desarrollo con tranquilidad. Esa es una de nuestras aspiraciones. La segunda es que queremos promover la prosperidad común a escala global. China quiere romper el patrón injusto por el que unos pocos países monopolizan los beneficios del desarrollo, para que los frutos de ese desarrollo beneficien de forma más amplia y equitativa a personas de todo el mundo. Por tanto, a través de plataformas como las que ha mencionado, la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa de Desarrollo Global, China está ayudando a los países del sur global, especialmente a los de la ASEAN, a afrontar las carencias de infraestructura, desarrollar una capacidad de desarrollo independiente y promover fuentes más diversificadas de crecimiento económico mundial. Una tercera ambición estratégica de la política exterior de China de cara al futuro es construir un sistema de gobernanza global más justo y razonable. Por eso creo que China espera cambiar las antiguas reglas y el antiguo sistema de gobernanza dominados por Occidente e impulsar la reforma del orden internacional hacia la consulta, la negociación conjunta y los beneficios compartidos. Por tanto, China defiende un multilateralismo genuino, apoya que la ONU desempeñe un papel central y refuerza la voz de los países en desarrollo en los asuntos internacionales, mediante mecanismos como el BAI, la cooperación de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Así se garantiza que los asuntos globales se gestionen mediante consultas conjuntas entre todos los países. Y creo que la cuarta ambición de la política exterior de China es salvaguardar un ecosistema diverso e inclusivo de la civilización humana. Porque China espera, como saben, China tiene una larga historia civilizatoria. China espera que se respeten las distintas civilizaciones y las diferentes vías de desarrollo que existen en el mundo. Por eso discrepamos del llamado choque de civilizaciones planteado por Samuel Huntington hace muchos años. Y la ambición estratégica o de política exterior, en última instancia, es que China trabaje junto a otros para afrontar los desafíos comunes para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Porque todos sabemos que hoy tenemos muchas amenazas compartidas, como el cambio climático, la gobernanza digital y la salud pública. China simplemente espera animar a los países de todo el mundo a superar sus diferencias y resolver conjuntamente los problemas comunes a los que se enfrenta toda la humanidad. Por eso, China está impulsando la mayor revolución baja en carbono del mundo. China espera trabajar con todos los países para proteger nuestro hogar compartido, la Tierra.
Earth. So my conclusion is that Por tanto, mi conclusión es que cuando observamos a China, cuando pensamos en el ascenso de China, debemos salir de la teoría tradicional de las relaciones internacionales, de la teoría realista de las relaciones internacionales. Porque si se piensa en China en términos de la teoría realista occidental de las relaciones internacionales, quizás se llegue a la conclusión de que, sí, China está ascendiendo, y entonces se convertirá en la próxima Alemania nazi. No. Si se sale de la teoría realista occidental de las relaciones internacionales, se puede ver que lo que China quiere nunca ha sido dominar el mundo, sino trabajar con todos los países para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, para que el mundo se libre de la opresión hegemónica y de las brechas de desarrollo y logre un progreso común para toda la humanidad. and achieve common progress for all mankind. So from this point, you can explain everything. Así que, desde este punto de vista, se puede explicar todo lo que ha hecho China durante las últimas décadas. Por ejemplo, incluso tenemos un conflicto entre vecinos, diferencias con Filipinas. Tenemos toda la capacidad militar para quizá impulsar la unificación militar de Taiwán, pero no lo hicimos. No hicimos eso. Simplemente mantenemos la paciencia y lo resolvemos paso a paso. Esta es la resiliencia y la paciencia de la estrategia de una nueva gran potencia. Así que creo que esto es muy interesante. ¿Cómo evaluar el nuevo estilo de ascenso de una gran potencia? Creo que necesitamos impulsar nuestro pensamiento y nuestra innovación. Así que, como académico de un grupo de reflexión chino, simplemente intentamos hacer todo lo posible por explicar a los extranjeros la lógica del ascenso de China. Rising up larger to the foreigners. That's my opinion. Esa es mi opinión. Esto es fascinante. De hecho, quería preguntarle precisamente por eso, por el realismo occidental. Y solo un último apunte, porque creo que John Mearsheimer también es un académico famoso en China, ¿verdad? Uno de sus principales planteamientos con el que tengo dificultades es que construye todo el pensamiento realista en torno a la inevitabilidad de la competencia por la seguridad. Y si le entiendo correctamente, usted probablemente no estaría de acuerdo. Diría algo así como, la competencia por la seguridad no es lo que hacemos. Competimos, sí, pero competimos por el desarrollo, no por la seguridad. Por tanto, le entiendo como si dijera, no. En este punto, el señor Mearsheimer no evalúa correctamente lo que China realmente quiere. ¿Es así? What China actually wants. Is that the case? Actually, Professor John Mearsheimer. Sí, de hecho, el profesor John Mearsheimer es amigo mío desde hace mucho tiempo. Le invité 2 veces a dar conferencias en nuestra universidad. Creo que sí, tenemos muchos debates, pero nos respetamos mucho mutuamente. A menudo mantenemos contacto por correo electrónico. Ese es el nuevo estilo, el nuevo tipo de relación entre Estados Unidos y China en el futuro. Creo que no rechazamos una competencia justa con Estados Unidos. Y seguimos buscando un modelo de respeto mutuo y coexistencia pacífica. Creo que a largo plazo, China y Estados Unidos están destinados a coexistir y la competencia es la norma. Pero el conflicto y la confrontación no son inevitables. Están como algo de toda la China al desarrollo en paciencia inalterada. Original aspiration for development remains unchanged. All its forward-looking plans. Todos sus planes de futuro, la modernización industrial, las reformas de gobernanza y los avances tecnológicos nunca han tenido como objetivo último derrotar o superar a Estados Unidos. Su objetivo ha sido afrontar sus propias carencias de desarrollo, mejorar la calidad de vida de su población y lograr un desarrollo nacional sostenible. Así que creo que, en comparación con la actitud pasiva de responder a Estados Unidos en el pasado, la capacidad de China está aumentando muy rápidamente. Antes, China seguía las reglas y se adaptaba al panorama existente. Pero ahora, planificamos de forma proactiva nuestro propio camino. Damos forma a las nuevas reglas, y lideramos las nuevas tendencias. Porque estamos cada vez más convencidos de que el tiempo está del lado de una visión a largo plazo. El tiempo está del lado de un desarrollo estable. Insista de una cooperación inclusiva y beneficiosa para todos. Ese es nuestro pensamiento,
nuestro high view, nuestra confianza y nuestra idea. Our trust and our idea. Professor Wang, that makes me Profesor Wang, me alegra mucho oír eso, porque muy a menudo mis conversaciones acaban siendo bastante sombrías sobre el futuro de la humanidad y demás. Pero usted me está ofreciendo una perspectiva muy positiva. Se lo agradezco mucho. Quienes quieran encontrar su trabajo y les gustaría seguirle a usted o a su instituto, ¿a dónde deberían acudir? or your institute, where should they go? Yes. They can kick our Sí, website. sí. Pueden entrar en nuestra página web, rdci.ruc.edu.cn. Así que invito a todos los amigos a ponerse en contacto conmigo. Podemos debatir, podemos conversar, podemos hacernos amigos. Y creo que ahora necesitamos cada vez más innovación en el pensamiento. En el pasado confiábamos en las teorías occidentales de relaciones internacionales. Pero ahora creo que esas teorías occidentales por sí solas no bastan para entender el nuevo mundo. China ha despertado, se ha levantado. Pero el problema es que, ahora que nos hemos vuelto mucho más poderosos y fuertes que antes, cada día aprendemos de la experiencia de éxito de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, aprendemos de las lecciones negativas de Estados Unidos. Siempre somos cautos. Siempre aconsejamos a quienes elaboran nuestras políticas. No aprendan de esos aspectos negativos de Estados Unidos. Nuestra ambición es convertirnos en una gran potencia mucho mejor, una gran potencia mucho más civilizada y construir un mundo mucho más hermoso. Esa es nuestra ambición estratégica a largo plazo. Seeking a long-term strategic ambition. Well, and I would encourage everybody to engage. Bueno, animaría a todo el mundo a implicarse y a sumarse de verdad a la construcción de un marco de cooperación para el desarrollo global. Me parece una idea muy buena. Sin duda volveremos a contar con usted aquí en este canal, profesor Wang. Espero que en el futuro también con otros académicos, quizá de Rusia y de otros lugares, para ir trazando ese camino. Profesor Wang Wen, muchas gracias por su tiempo hoy. Professor Wang Wen, thank you so much for your time today. Gracias. Thank you.